Buenos días a todos y gracias por vuestra asistencia y vuestro acompañamiento en esta aventura que acabamos de iniciar un grupo de personas que no tenemos ninguna ambición política, no tenemos ningún interés en progresar personalmente a costa de eso que llaman la política y que tampoco tenemos ningún interés para nuestros hijos o sucesores en ese mismo sentido. Y que sí estamos a cambio preocupados por la herencia que, a la vista de lo que nos acaban de mostrar en este vídeo de presentación, parece que vamos a dejar a los que nos siguen. En aras de ese arrepentimiento un tanto tardío por esta situación de España, que se debe a todos nosotros también, por nuestra bulia o por el poco interés que hemos demostrado, es por lo que estamos en esta aventura a la que os invitamos a todos a que os suméis. En primer lugar, para aquellos que no me conozcan, me llamo José Ignacio Sánchez Rubio, soy economista, soy abogado, he vivido toda mi vida de mi trabajo exclusivamente y a pesar de las muchas ofertas que se me han hecho para participar en funciones públicas retribuidas, nunca me interesó. La primera cuestión que yo quiero plantear aquí es que tenemos que estar de acuerdo en definir lo que son estos conceptos que nos unen a todos. Esos conceptos como Estado, como país, como nación. Porque posiblemente de esta cuestión deriven muchas dificultades de entendimiento. Tenemos que hablar un mismo idioma y un mismo idioma conceptual. La primera cuestión es definir qué es un Estado, o definir o determinar qué es un Estado y qué es un país y qué es una nación. Bien, nuestra opinión, o si queréis, la opinión personal de este ponente es que el país no es sino la territorialidad o el contenido físico territorial que aloja a una serie de personas. Personas que pueden tener la condición de transeúntes o residentes fijos en el país. Aquí la cuestión es si el concepto Estado es el mismo que el concepto país o nación, porque venimos arrastrando una larga trayectoria de discusiones motivadas por aquella famosa frase de un gobernante español que situaba el país o situaba la nación como un concepto discutido y discutible. Nuestra opinión es que no hay discusión alguna. Puede haber desacuerdos, pero no es discutible lo que es un país o lo que es una nación. Si pretendemos que un país se divida en dos, estaremos hablando de una división del país que en el terreno del derecho inmobiliario se llama segregación. Y de una finca podemos hacer dos, cada una con su particularidad, o de un país podemos hacer 2 o 5 o 7. Y no me estoy refiriendo a la política, no me estoy refiriendo al gobierno, sino a físicamente que exista una separación de territorios con una forma física de articular lo que se llaman fronteras, es decir, barreras que impiden el tránsito de un terreno al otro. Pero vamos al concepto de Estado, porque ¿qué es un Estado? Estoy hablando de país, pero ¿qué es un Estado? Pues la cosa está clara. Con independencia de las distintas maneras de articularlo o de definirlo, un Estado no es sino la unión de la gente, de las personas que residen, que viven en un país, que viven con carácter de permanencia habitual, de habitualidad, de residencia estable y fija, para organizar la vida en común. Tenemos un ejemplo muy clarito, ¿verdad? Nuestra propia familia, si somos una familia compuesta de varios miembros, o el propio lugar donde vivimos, si vivimos en un edificio de plantas. Como tenemos una convivencia y una serie de problemas y de cuestiones comunes y espacios comunes que tenemos que compartir, pues ahí viene la primera cuestión, que es vamos a organizar esa vida, vamos a establecer esas reglas de comportamiento que nos permitan
vivir de una forma, digamos, organizada. Y aquí es donde viene la primera de las cuestiones discutibles y discutidas. ¿Quién decide cómo es el modelo de comportamiento de la gente dentro del Estado o de ese Estado? Yo quiero pasar a transmitirles o transmitiros, si me permiten ustedes apear el tratamiento, quiero hablaros de derechos, un concepto del que se ha hecho tal abuso en nuestro Estado moderno que realmente se ha perdido el concepto de derechos. Ya los derechos no son derechos. Hemos de partir de una cuestión, hemos de pensar qué es un derecho. Y un derecho en economía no es sino un valor o una propiedad que alguien tiene producto de un esfuerzo o de un intercambio. En las empresas, en los negocios, hablamos de dos masas patrimoniales claras, activo y pasivo. El activo son los bienes que una empresa tiene y los derechos, derechos que en su momento se transformarán en bienes también. Pero no hay ningún derecho que se obtenga de forma gratuita, salvo una figura, que es la donación. Cuando a alguien le regalan algo, evidentemente se convierte en titular, en poseedor de algo sin que le haya costado ningún esfuerzo. Esta es la única excepción. Lo demás significa que para obtener cualquier derecho tiene que haber un esfuerzo previo, tiene que haber una forma de conseguirlo. Pero no solo eso, es que no hay derecho sin obligación. Todo derecho tiene que tener un correspondiente obligado a satisfacer el derecho. En otras palabras, cuando aquí en España se nos llena la boca de derechos, no a nosotros, no a mí, a los políticos, esos derechos de todo tipo. ¿Y quién tiene que satisfacer esos derechos? Porque si estamos hablando de que todo derecho tiene que pagarlo alguien, tendremos que encontrar quién lo paga y el título por el que lo paga. Porque lo contrario nos lleva a definir esta situación como un auténtico disparate. Tenemos un derecho, pero no tenemos quien lo haga. En la Constitución española existen muchos derechos, ¿verdad? Existe un derecho concreto que se llama el derecho a una vivienda digna. ¿Y quién satisface ese derecho? ¿Quién paga? ¿Quién tiene que corresponder a ese derecho? El Estado, ¿verdad? Pero ¿y quién es el Estado? Amigos, el Estado somos todos. No hay una figura especial y distinta de nosotros mismos. Somos nosotros mismos el Estado. Ese Estado, que es esa unión que hemos formado para dirigir nuestra vida en común. Cuando yo estaba hablando de derechos, me voy a referir únicamente a tres derechos. La libertad, la vida y el patrimonio, la propiedad. ¿Por qué digo esto? Porque la libertad no es un derecho que haya que ganarse, es un derecho natural que debe nacer con la persona. Por eso, cuando un poquitín más adelante hablemos de la vida, vamos a hablar del aborto. Si una persona, por el hecho de estar viva o de ser concebida, con independencia del momento en que situemos esa adquisición de la vida, es libre, es ella la única, esa persona la única que puede decidir qué hace con su vida y si se la quita o no se la quita, incluso aun a sabiendas de que el suicidio es una figura prohibida, es una figura proscrita por el ordenamiento penal. Pero es solamente esa persona la única que tiene derecho en función de esa libertad sobre su vida. La segunda es la vida. Y con la vida la salud, porque claro, sin salud no hay vida. Por eso hemos de procurar siempre, o debemos procurar, mantener las condiciones esenciales de vida, incluyendo la sanidad o la conservación de la salud, incluso aunque la persona no pueda pagar ese coste, porque no nos equivoquemos. La sanidad no es gratuita, puede parecerlo, pero no lo es. Al revés, es costosísima. Pero lo que pasa es que ninguno de nosotros parece que pague o que soporte esa sanidad. En realidad sí que lo soportamos por otro mecanismo, por un mecanismo recaudatorio que hace que paguemos
aquellos servicios que tenemos que utilizar en común, como es la sanidad. Y finalmente la propiedad. Aquí es donde está el quid de la cuestión, en la propiedad. Porque realmente lo que más le importa a la práctica totalidad de los seres humanos de cualquier lugar del mundo es la propiedad. Y de hecho el Estado castiga profundamente este derecho que no debe nacer sino de la retribución del esfuerzo. En la Biblia, Antiguo Testamento, el Génesis, nos habla de cómo nuestros primeros padres, Adán y Eva, vivían en ese paraíso, en un sitio maravilloso donde no tenían que hacer ningún esfuerzo. Aquello debió ser lo que inspiró al creador de ese invento que se llamaba jauja. Bien, tenemos lamentablemente que hacer un esfuerzo y ese esfuerzo se nos retribuirá en una medida determinada. No voy a decir si con justicia o injusticia, pero tiene que haber un esfuerzo para conseguir aquella propiedad. Yo hablaba de derechos y obligaciones. Ese derecho nace de la propia obligación, de la autoobligación de conseguir aquel derecho. Y es libre, con aquella libertad que yo hablaba al principio, cada uno puede decidir el tiempo que trabaja, en qué, por cuánto, y también puede decidir no dar, como coloquialmente se dice, un palo al agua y que le mantengan. Vivir a costa de la sociedad. Algo que es una tendencia que me temo que lamentablemente está creciendo en adeptos y cada vez son menos los que tienen que mantener a más. La cuestión es qué tipo de Estado necesitamos, porque esa vida en común o ese Estado del que estoy hablando no consiste en otra cosa que el que cedamos a esa organización que llamamos Estado parte de nuestros derechos de libertad, de patrimonio y de vida o de salud, para que el Estado los administre y nos lo devuelva a conveniencia del Estado que queremos. Y aquí es donde vienen las dos posiciones encontradas, que como extremos voy a referirme a la cesión absoluta de todos los derechos, es decir, nadie tiene derecho a la propiedad, todo lo que ganes es para el Estado, nadie tiene derecho a la vida. Recordaremos aquella frase del alcalde de Zalamea, Pedro, cuando le decía al rey: Señor, la vida y la hacienda podéis quitarme, pero no el honor, porque el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Entonces, esa cesión de derechos, bien voluntariamente o bien forzosamente, si estamos hablando de sistemas políticos como podrían ser la monarquía absoluta o la dictadura, etc., eso es el concepto en el que nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Qué hacemos? ¿Le cedemos todos nuestros derechos al Estado y que el Estado nos los devuelva, administrados a su conveniencia? ¿O no le cedemos ninguno como punto opuesto y totalmente contradictorio con el primero? Bueno, pues tenemos muchos refranes aquí en España. Uno de ellos dice que en el término medio está la virtud, ¿verdad? Vamos a cederle parte de nuestros derechos, no todos, para que el Estado nos los administre. Y aquí es donde viene la trampa, porque ¿de qué forma hacemos esto? Existe un invento filosófico que lo llamamos democracia, que se malinterpreta generalmente. La gente considera que la democracia es otra cosa distinta de lo que es y que, bueno, pues no sé cuándo nacería, posiblemente en tiempos de los romanos, pero la cuestión es que esa democracia viene a representar el sistema por el que creamos el Estado, incluyendo nuestra cesión de derechos, porque para decidir cuáles de esos derechos cedemos al Estado y en qué cuantía, tenemos que hacerlo de forma armónica, ¿verdad? A alguien se le puede ocurrir, bueno, pues si somos 100, vamos a levantar la mano todos aquellos que queramos cederle todos nuestros derechos al Estado y vamos a ver si esa es la decisión mayoritaria, porque claro,
si en un colectivo de un número de personas la mayoría quiere una cosa, a los demás me temo que lo que les queda es o aceptarlo, aunque sea de mal grado, o irse a otro sitio donde haya otro sistema que a él le convenga más. Aquí hemos tenido un problema de siempre, y es, hablábamos ahí de la abstención, es que no sabemos cuántos pensamos de una forma y cuántos pensamos de otra, porque para eso tendríamos que acudir todos a cualquier convocatoria consultiva o electoral y poder expresar nuestra opinión y de ahí sacar una conclusión exacta. La mayoría somos los que pensamos de esta manera y los demás se tienen que conformar o seguir adelante o irse a otro sitio. Aquí hemos optado en 1978, como hemos visto ahí en esa fase previa, por un cambio en el modelo político anterior. Aquellos, como sois la mayoría jóvenes, pues no recordaréis 1978. Pero antes de 1978 no había comunidades autónomas, no había parlamentos autonómicos. Había un Senado, pero bueno, era una cosa, era una figura decorativa y más bien para colocar a gente, ¿verdad? Pero es que tampoco había un tribunal constitucional, ni había un defensor del pueblo, ni había. Antes no había nada de eso. ¿Qué es lo que ha pasado? Que bueno, nuestros políticos, por las razones, yo no he venido aquí a criticar o a censurar eso, nuestros políticos de aquel momento, por las razones que les pareciera oportuno, decidieron ese sistema del que hemos hablado ahí brevemente. ¿Y eso a qué nos ha llevado? Nos ha llevado a que tengamos muchísimos más gastos, es decir, que nos cueste mucho más dinero vivir aquí en España. Es sencillo, esto es de niños de 5 años. Os invito a que os trasladéis a vuestra casa. Podíais tener un chofer, un guardaespaldas, podéis tener cocinera, doncella, lo que queráis. Y en vuestro propio edificio podríais tener portero, conserje 24 horas al día, 2, por si uno se pone enfermo, y poner las escaleras pues, de mármol, de Carrara, en fin. Gastar y gastar y gastar. ¿Quién no lo haría? Si yo pidiera ahora que levantarais la mano, el que no quiera hacer eso, seguramente no habrá ninguna mano levantada. Es que es lógico, todos queremos lo mejor. ¿Y por qué no lo hacemos? Es muy fácil, porque nos cuesta el dinero, porque tenemos que pagarlo, y en la medida en que cada uno pueda o no pagar algo, decide en qué lo gasta o cómo lo gasta. Aquí en España lo que sucede es que nos metimos en un estado que, sinceramente, y lo digo con criterios profesionales e económicos, no podemos pagar. Este estado lo está pagando ahora mismo, en buena parte, la banca extranjera, los inversores extranjeros, con la deuda pública. Tenemos 1 billón larguísimo, ya debemos andar por billón, 100.000, 1,1 billones. Claro, la realidad es que no tenemos un concepto claro de lo que es un billón. Yo por lo menos hay días que no lo gano. Entonces es difícil imaginárselo. Pero eso hay que pagarlo, señores o amigos. Eso hay que pagarlo. De momento, lo que se están pagando es los intereses. En 2016, 36.000 millones de euros de intereses. Tampoco los gano yo cada semana o cada día. ¿A dónde vamos con esto? Pues vamos a una auténtica quiebra del Estado. Yo, sinceramente, quiero invitarles a un razonamiento muy simple. ¿A quién le preocupa esto? Pues nos preocupa o les preocupa a los que, formando parte del Estado, son los que están pagando el Estado. Porque este Estado no lo estamos pagando todos por igual. Los están pagando algunos, o los estamos pagando algunos, para que otros, en correspondencia, se beneficien de una forma o de una manera que no parece la adecuada. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es simple, pero vamos, esto es una perogrullada. Lo que tenemos que hacer es gastar menos, tener un Estado más barato, más
a nuestra medida. Lo que hacemos cada uno de nosotros en nuestra casa es tener aquello que podemos satisfacer, porque el pedir un crédito para adquirir algo no nos resuelve sino temporalmente el problema de disfrutar de algo. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Qué no se hace? Pues es complejo, es difícil. Es difícil porque no es una cuestión pequeña, sino que afecta a todo el territorio, a todo el Estado. La primera cosa que tenemos que hacer es estar de acuerdo en esto. Mientras no estemos de acuerdo en que estamos gastando desorbitadamente y que debemos reconducir esto, malamente podemos pasar al segundo de los pasos. No sé si estáis de acuerdo en esto. ¿Por qué? Porque si no estamos de acuerdo estaremos discutiendo aquello de los galgos o podencos. No vamos a hacer otra cosa. Por lo tanto, la primera cosa es estar de acuerdo. ¿Cómo conseguimos eso? Pues sencillamente con unión. Aquí estábamos hablando hace 4 días del bipartidismo. Luego hemos pasado al tetrapartidismo. Y luego, por decirlo de una forma rápida, el pluripartidismo. A lo mejor la solución, yo escribía un artículo por ahí hace poco tiempo, la solución es que cada uno de nosotros, los 47 millones de españoles que somos, tengamos un partido político que estamos seguros de que no vamos a discutir nadie con nosotros mismos, lo vamos a ver todo correcto, y que vayamos los 47 millones a unas elecciones y a elegir. Mucho me temo que saldríamos 47 millones de partidos políticos, porque cada uno se votaría a sí mismo, ¿verdad? No estaría mal, porque si todos los 47 millones cobramos un sueldo de, aunque sea un poquito, ¿verdad?, de 2.500 euros o 3.000 euros, pues nos acabamos de resolver la vida permanentemente por ese camino tan simple, ¿verdad? Bueno, bromas aparte, realmente yo lo que defiendo es un monopartidismo, un único partido. ¿Qué es un partido? Bueno, pero si al final no es uno el que gobierna, pues uno, vamos a ponernos todos de acuerdo antes del gobierno. Es decir, si tenemos un solo país y tenemos un solo Estado, ¿por qué no podemos ser un solo partido? Es algo así como en las comunidades de vecinos, que pudiera haber, pues, si hay 20 vecinos, 20 viviendas, 20 presidentes, o 5, ¿verdad? Realmente ahí no hay ningún problema porque como es gratuito, a diferencia de lo que sucede en la política, nadie quiere ser presidente de la comunidad, ¿verdad? Y hay que buscarse la forma de encontrar a alguien. Bueno, pues, ¿cómo podemos llegar a esta solución? Es simple. Esto ya se ha descrito a lo largo de la historia. Quizás la opinión más relevante sea la de aquel filósofo francés, Montesquieu, cuando definió el Estado como una conjunción de 3 poderes fácticos: el poder legislativo, que se ocupa de hacer las leyes; el poder ejecutivo, que se ocupa de aplicarlas y de dirigir el Estado; y el poder judicial, que es el que controla entre sí ambos poderes. Les invito a que busquen por ahí, si son capaces de encontrarlo, porque no es fácil, a la lectura de un libro, no recuerdo ahora la editorial, que se llama Frenos y contrapesos del poder, 200 años de la Constitución americana. Y les va a servir de un apoyo didáctico importante. ¿Por qué digo esto? Porque si en el sistema tan divino que decidimos tener en 1978 no elegimos a estos 3 poderes independientes, sino que elegimos a un Congreso de los Diputados, a los integrantes de un Congreso de Diputados y a los integrantes de un Senado, que no sirve para nada en mi opinión, pero bueno, no nos sirve a nosotros, a ellos sí les sirve. Nosotros elegimos eso y ahora el Congreso elige al Gobierno y luego el Gobierno elige al Poder Judicial. Pues sencillamente, no es cuestión de ser abogado, de saber de derecho, sino simplemente, pura y simplemente, de sentido común. Si nosotros eligiéramos a los 3 poderes distintos, podría suceder que eligiéramos a un gobierno
de un color o de un sentido, a un poder legislativo de otro y a un poder judicial de otro. Lo que no cabe duda es que serían o deberían ser independientes como para controlarse unos a otros y que no hubiéramos llegado a esta situación, a la que sí hemos llegado es porque realmente el poder es único y todos ellos están, vamos a decir, debidamente conjuntados o coadyuvados. ¿Y ahora de qué forma elegimos a estos? Porque podemos elegirlos un hombre, un voto, todos por igual, o también podríamos pensar, yo no quiero dejarlo ahí solamente en el aire la pregunta, podríamos elegirlo de acuerdo con lo que contribuimos, porque también parece tener cierta lógica el que si yo contribuyo al Estado con el doble que aquel, que mi opinión, que mi voto valga el doble. Yo no sé qué piensan ustedes, pero esa es una filosofía o es una respuesta perfectamente coherente. No, bueno, se ha decidido que cada persona tiene un voto. No voy a decir que sea bueno ni malo, no voy a hablar aquí del voto censitario. Bastante tenemos con que no se invierta y que el peso del voto sea inversamente proporcional a lo que uno contribuye, es decir, que el que más paga, menos valga su voto. Porque eso es lo que sucede cuando un atracador va por la calle con una navaja. Ahí no es un hombre, un voto. Ahí es uno que tiene más poder contra otro que tiene más dinero. Es decir, el voto del que tiene más dinero vale menos que el voto del que tiene la fuerza. Nosotros todo esto lo hemos de conjuntar, es un hábito ya, digamos, antiguo en todas las sociedades civilizadas, lo hemos de organizar y articular en una norma general, algo que sea una norma paraguas, una norma suprema, que sea la que dé cobertura al resto de las normas. Una norma que además sea tan difícil cambiarla que ningún político nuevo pueda venir y cambiarla a su conveniencia. Estoy hablando de la Constitución. De hecho, la Constitución que tenemos, lo único, en mi opinión, si no lo único, casi lo único realmente bueno que hay en la Constitución fue el sistema que articularon para la modificación constitucional, para que se cambiara la Constitución. Y yo no creo que lo hicieran por un sentido de la justicia, lo hicieron porque no se fiaban unos de otros, dicen, a ver si ahora, luego yo, y ahora viene este y me lo cambia a mí, ¿no? Por lo tanto, esa Constitución es la que debe recoger el principio general del funcionamiento del Estado y prever todas las cosas. Un ejemplo. El artículo 135 de la Constitución española, el punto 2, establece, en una modificación que se hizo en 2011, establece que el Estado no se puede endeudar por encima de las normas que dimanen de la Comunidad Económica Europea. En el año 2012 se hizo un pacto, en Roma creo que fue, entre todos los países de la Unión Europea, los que están sometidos al euro. Ahí Inglaterra no estaba, el Reino Unido no estaba. Y acordaron que el máximo de endeudamiento de cada país de la Unión Europea tenía que ser el 60%. Y se daba un plazo, además, de 20 años para que aquellos que en ese momento estuvieran por encima, el 60% del Producto Interior Bruto. Se daba un plazo de 20 años para que todos aquellos países que cedieran se redujeran. Yo no quiero dirigirme aquí a ningún color político, ni de derecha ni de izquierda. Si pudiéramos recuperar, que no lo vamos a hacer, una de las diapositivas, habríamos visto que en los últimos 4 años, desde el 2014, es decir, ya con posterioridad al 2012, la deuda pública ha aumentado a unos niveles verdaderamente insoportables. Entonces, ¿para qué nos sirve la Constitución? Y sobre todo, ¿quién se encarga de que eso se aplique? Porque si el Poder Judicial es un cero a la izquierda, yo creo, personalmente, no es una opinión de este partido que todavía no tiene opinión porque acabamos de empezar, y la opinión del partido tiene que ser la opinión conjunta de todos sus integrantes. Yo creo que el gran problema que tenemos y de donde esto arranca es
del tema de los partidos políticos. Hoy esto es un partido político y estamos aquí para hablar de partidos políticos, básicamente. Los partidos políticos, desde que cambiamos este modelo de gobierno, este modelo de Estado, en 1900, en realidad, a raíz del 20 de noviembre de 1975, que fue la fecha en que el Estado español se quedó descabezado, sin dirigente. Lo que ha sucedido es que los partidos políticos se han articulado como un mecanismo artero para que sirva a los fines de sus propios fundadores o de sus propias cabezas visibles. Es decir, los partidos políticos, que tendrían que ser la forma de organizarse los ciudadanos para decidir la vida en común que quieren, en realidad, y discúlpenme si ofendo a alguien, es mi opinión personal, se han utilizado con la única finalidad de conseguir poder sus dirigentes, los que ocasionalmente estuvieran al frente, al margen de los intereses de los ciudadanos y, desde luego, al margen de las opiniones de los propios integrantes del partido, a los que únicamente se suele tener en cuenta en momentos como este que estamos ahora, en momentos electorales. Por lo tanto, si estos partidos son agrupaciones o uniones de ciudadanos, hemos de decidir cómo han de ser los partidos. Porque claro, si es una asociación libre, la primera cuestión es que debería cada partido ser como los integrantes quisieran que fuera. La Constitución, como norma esencial o como norma fundamental, se fija en los partidos y como organizaciones al servicio del bien común y del Estado señala una serie de principios. Y el fundamental es que sean democráticos. Y si hablamos de un hombre o un voto, pues prácticamente sin que lleguemos a una democracia directa o asamblearia, como algunos partidos parece que utilizan con frecuencia, nos tuviéramos que juntar todos cada decisión que se toma. Sin llegar a ese punto, la primera cuestión que tenemos que decidir es si el partido tiene que funcionar democráticamente o no. Es decir, si sus dirigentes están obligados a consultar, a hacer la voluntad de los socios. Desde luego, este partido lo hemos arrancado con esa idea y nuestros estatutos, que ni siquiera son definitivos porque están establecidos con carácter provisional hasta que lo acuerde, dentro de unos días haremos la consulta, o se hará la consulta entre todos los afiliados. Esos estatutos prevén que los cargos directos, los cargos de, o si queremos, los órganos de dirección del partido han de ser democráticos, elegidos por los interesados, por los propios socios. Y de la misma forma, cuando el partido concurra a elecciones a cargos públicos, esos candidatos que va a presentar el partido han de ser aquellos que decidan los propios afiliados. Eso es la democracia. Pero aquí introducimos una norma adicional. Y es que ninguna persona, ningún afiliado que ostente un cargo dentro del partido puede simultanearlo con un cargo público. Yo creo que cualquiera de los que estamos aquí sabe, sin necesidad de meterse a fondo en la cuestión, que esta no es la realidad de los partidos que hay en España. Y en los partidos que hay en España son cargos públicos o son candidatos a cargos públicos todos los dirigentes del partido. Y además siguen siendo dirigentes del partido, es decir, ostentan esa doble condición. Lo de que sea también doble a efectos salariales, eso es lo de menos, eso no importa. La cuestión es que para que los cargos públicos o los cargos que nosotros decidimos poner al frente de las instituciones funcionen con un mínimo de garantía, tienen que tener un control. Y ese control en este partido pretendemos establecerlo a cargo del propio partido. Es decir, se ha de acabar la inamovilidad de los cargos electos y cuando a alguien le sale elegido alcalde de tal sitio o diputado de tal otro, de tal parlamento, es inamovible, porque como le ha elegido el pueblo, eso es inamovible.
y solamente con recursos ya de última hora podemos conseguir, con inhabilitaciones o demás, que alguien que está faltando a su obligación en el cargo lo abandone. Nosotros pretendemos que los cargos que se elijan estén primero designados por el propio partido, por los propios afiliados, y segundo, que sean incompatibles, hasta el punto de que si alguien, manteniendo ese cargo, se presenta a unas elecciones, si consigue el puesto, abandone el anterior. Aquí, en la presidencia, pues hay unos cuantos compañeros de esta tarea que estamos no elegidos, estamos porque nos hemos designado nosotros, porque no había nadie que nos designara. En breve, en cuanto se hayan aprobado los estatutos, las propias normas estatutarias establecen el sistema de elección y automáticamente todo aquel afiliado que quiera ostentar un cargo dentro del partido, pues lo que tiene que hacer es seguir el orden y nada más. Y en ese momento nosotros dejaremos de estar ahí. O seguiremos estando si decidimos concurrir y que nos elijan. ¿Cuál es la idea de este partido fuera de esta cuestión orgánica? Hemos dicho, primero, que un Estado barato. ¿Qué significa eso? Nuestra postura, lo que nosotros haremos, y para eso se constituye el partido, es abaratar el coste del Estado. El Estado, el español y todos los demás, se nutre de tres fuentes de ingresos. La más importante debería ser los impuestos. Pues vamos a reducir los impuestos, y no es una promesa electoral de esta. Es muy sencillo, y lo digo con conocimiento de causa. El impuesto para el Estado es un gasto para las empresas y las personas. En la medida en que las empresas y las personas satisfagan más impuestos, están dificultando su crecimiento. Y al dificultar su crecimiento, recordamos una diapositiva de las que hemos puesto ahí, el tejido empresarial se va descomponiendo y va desapareciendo. Y si no hay empresas, no puede haber empleo. Porque yo no creo en el empleo público, no creo que el Estado nos tenga que dar trabajo y pagarnos, porque nos está pagando con nuestro propio dinero. Y si no hay empresas, no hay empleo, pero si no hay empleo, tampoco hay dinero disponible para que en ese flujo circular las empresas puedan vender sus productos, es decir, se disminuye el consumo. Y si se disminuye el consumo, tenemos más empresas que cierran. De 2007 para acá, como hemos señalado antes ahí, producto de la crisis o de lo que fuera, se han cerrado más de 1.800.000 pequeñas y medianas empresas. Basta un simple cálculo. Les invito a que calculen un empleado por empresa, o 0,75, o 1,5. Ahí están los 2,5 millones de parados que tenemos de forma ya estructural. Porque, y aquí permítanme y discúlpenme lo que les voy a decir, pero les digo mi opinión. Porque hay 1 millón de personas que van a estar paradas toda su vida. Porque son parados integrales, igual que uno nace bajito o ciego o con una enfermedad determinada, hay gente que nace vago y entonces no quieren, si algún empresario, si hay aquí alguien que se dedica a la empresa, estará internamente diciendo que es verdad, porque esa persona pasará de empresa en empresa sacando dinero de indemnizaciones con el sistema laboral que tenemos, etcétera, y dejando nada en la empresa y además dejando una rémora, una pérdida de tiempo. Por lo tanto, si queremos crear empleo, lo que tenemos que hacer es dejar que lo creen los empresarios, las personas que se dedican a la empresa porque es lo que les gusta. Y para eso los impuestos tienen que desaparecer. No desaparecer en ese sentido, quiero decir, tienen que desaparecer los impuestos innecesarios. Por ejemplo, yo les hablo del impuesto de bienes inmuebles, lo que popularmente se ha conocido como contribución urbana. ¿Me quieren explicar ustedes por qué el impuesto de bienes inmuebles? ¿Por qué? A ver. Es decir, si uno compra una casa,
paga un impuesto, pero si no la cobra, no, si no la compra, no. Si la mantiene, paga un impuesto. ¿Y por qué ese impuesto? Alguien podría decir, no, porque el Estado tiene... No, porque luego hay una tasa de basuras, una tasa de alcantarillado, una tasa de tal... Vamos a seguir más. El impuesto de sucesiones o donaciones. ¿Y por qué el impuesto de sucesiones? ¿A razón de qué? Si mi padre ganó una cosa y queda una herencia cuando se muere, hasta que no se muere no pasa nada, pero el día que se muere, a pagar. ¿Y por qué? Esto, alguna comunidad autónoma como la de Madrid y alguna otra, pues lo han reconocido, y aunque el impuesto sigue existiendo, por la capacidad normativa de la propia comunidad, pues han hecho una reducción para que prácticamente no se pague. Pero es que hablo de otro impuesto que también es coincidente con todo esto, el impuesto del patrimonio. Es decir, si usted gana un dinero y se lo gasta, no pasa nada. Bueno, paga el IVA, pero no pasa nada. Ahora, si no se lo gasta, a pagar impuestos del patrimonio. O sea que si además me compro una casa, pago impuesto del patrimonio e impuesto de bienes inmuebles. Amigos, esto es un auténtico disparate. Lo procedente es que como todos esos impuestos se crean no por una utilidad concreta del Estado, sino para satisfacer las necesidades del propio Estado, las necesidades de gasto. Hemos visto cómo ha crecido. Claro, si en vez de tener 1,5 millones de funcionarios tenemos 3 millones, o tenemos 5, o tenemos 20, pues al final, claro, eso tiene que pagarse de algún lado. O políticos. Hay quien dice, yo no lo sé si será cierto o no, que tenemos 457.000 cargos políticos, entre cargos y otra serie de añadidos, ¿verdad? Asesores y demás. Bueno, claro, ellos tienen que pagar. A mí me hace mucha gracia, se lo comentaba a alguien aquí, cuando en alguna tertulia por ahí de televisión o radiofónica, escucho a un político ofendido y digo, oiga, que yo pago mis impuestos también. Si yo estuviera allí le rebatiría de eso es mentira. Usted no paga sus impuestos. Usted no paga nada. Porque lo que está pagando, lo está pagando del sueldo que le estoy pagando yo y los demás. Es decir, usted no está pagando sus impuestos. Sus impuestos los estamos pagando nosotros. Y si los impuestos aumentaran, pues usted se subiría el sueldo casi con toda seguridad. Por lo tanto, hemos de ir a esa reducción de impuestos. También tenemos que reducir el gasto público, porque si no, es que no casa, no cuadra. Los impuestos se hacen para pagar el gasto público, básicamente. Si suprimiéramos, y esto lo digo como invitación a la reflexión, los parlamentos autonómicos, si suprimiéramos la configuración actual del Estado autonómico, no hablo de los funcionarios, que los funcionarios de las comunidades autónomas anteriormente eran funcionarios del Estado, luego han venido muchos otros que han entrado, pero eran funcionarios del Estado. Si redimensionáramos y volviéramos a la estructura anterior, porque de sabios es rectificar, nos encontraríamos con una deducción, con una reducción enorme en el gasto público. ¿Qué significaría eso? Ya el Estado ya tendría una posibilidad más clara de poder reducir la deuda pública, porque reduciendo la deuda pública reduciríamos los intereses que se pagan por la deuda pública, con lo cual, de una forma recurrente, contribuye todo y va a la misma dirección. También querríamos que se suprimiera el Senado. ¿Para qué 2 cámaras? En realidad, el Senado se ha mantenido en la Constitución para ser el órgano de expresión autonómico, es decir, algo así como una confirmación de las cuestiones autonómicas. Creemos, sinceramente, que nos sobra una de las 2 cámaras. No es que nos sobre una de las 2 cámaras, es que ¿para qué queremos 2 cámaras? Además, una de ellas con casi 400 personas. Me refiero a la Cámara Baja, al Congreso de los Diputados. Pero tenemos además muchas más instituciones, el Tribunal Constitucional. Posiblemente aquí haya algún abogado, además de algunos que somos abogados aquí. Y estamos todos de acuerdo en que el Tribunal Constitucional no tiene ningún sentido, porque las funciones que realiza
las pueden, y está perfectamente objetivado en la normativa que existe, las pueden resolver los propios jueces de las jurisdicciones ordinarias, desde el primer órgano jurisdiccional, que es el tribunal, el juzgado de la primera instancia, hasta el último, que es el Tribunal Supremo. De hecho, para lo que ha servido en más de una ocasión es para enfrentamientos internos verdaderamente llamativos entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, que se pelean mutuamente a ver quién vale más. Otra institución que pretendemos suprimir, y si alguien aquí ha tenido la fortuna de utilizarlo, pues me disculpo, es el defensor del pueblo. Tenemos un defensor del pueblo que yo creo que lo único que no defiende es al pueblo, es que no vale para nada, porque tenemos los jueces, lo que hay que darle es mayor cobertura, mayor capacidad a la justicia. Además de esto, tenemos algo que es realmente, como yo escribí hace poco, una bomba de relojería, que son las pensiones. Aquí hay gente que ya pasa de los 30, ¿eh? Yo paso de los 30, se lo aseguro. Paso de los 50, tengo 50 y tantos años. Cualquier persona que se jubila porque por naturaleza llega un momento en que físicamente deja de tener capacidad para seguir trabajando. Mucho más si lo que ha hecho toda su vida son trabajos de tipo manual, de tipo muscular, de esfuerzo. Pero con estos mayores que se jubilan, estamos perdiendo dos ocasiones. La primera es la de aprovechar hasta que se mueran, mientras estén lúcidos, la experiencia que han adquirido a lo largo de su vida. La capacidad que tienen de trabajo remunerado, incluso por esas circunstancias que han hecho que hayan conseguido llegar a mayores y aprender durante muchos años. No, aquí ahora lo que se lleva más es meter en cargos políticos o tal al chaval o a la chica, no es ofensivo el término chaval o chica, lo digo por la edad, de 25 o 30 años. No es que no sea una persona inteligente, es que en realidad uno de los componentes de las funciones de dirección o uno de los componentes importantes es la experiencia. Y la experiencia solo se adquiere con el transcurso del tiempo. Estamos perdiendo eso. Aquí queremos que todas estas personas que ya han llegado a la edad de jubilación y cobran su pensión, bueno, ahora hablo de las pensiones, mientras se paguen, que cobran su pensión, que puedan hacer funciones políticas o funciones de otro tipo de dirección, de gerencia, cobrando y sin que les quiten la pensión. Porque la pensión tendría que ser consecuencia de una capitalización, no de una contribución. Nos están siempre vendiendo, perdón la expresión, la burra de que el Estado paga las pensiones. Eso es mentira. Las pensiones las están pagando los que están trabajando ahora, porque en las contribuciones a la Seguridad Social va incluido un capítulo importante para el pago de las pensiones. Si eso no se ajusta, si no llega, pues el Estado complementará, pero el grueso de las pensiones las están pagando los empleados en activo. Pretendemos nosotros darle a esto una vuelta, porque aquellas personas que ya están jubiladas o que están a punto de jubilarse se han pasado toda su vida laboral pagando a la fuerza, porque no es voluntario, pagando una contribución para las pensiones, para su pensión. La primera cuestión es que ya no le regalan nada. Pero como el sistema que existe es, como he dicho, de contribución, no es de capitalización, resulta que eso lo que es en realidad es otro impuesto, que no lo llamamos impuesto, sino que lo llamamos pensión. Si ustedes no ha venido una persona que no habrá tenido problemas, es un alto directivo de un banco, de uno de los primeros bancos del país, que está con nosotros, y lo hemos estado hablando en más de una ocasión. Si cualquiera de nosotros se va a un banco y dice, mire, yo quiero poner
50 euros todos los meses. Pues quiero poner, este mes puedo poner algo más y pongo 80 o 100 para un plan de pensiones. Allí le hacen un cálculo y uno se quedaría sorprendido si lo hace, o los que lo hayan hecho y se acuerdan, dice, no, yo voy a ser un jubilado de oro. O sea, cuando yo me jubile voy a... Pero no solo eso, es que además, si quiero recuperar la totalidad, la capitalización de lo que he puesto más los intereses, me lo dan de una sola vez. En plan de broma, en plan de humor, yo le comentaba a uno, digo, vete como te vas a jubilar, vete a la Seguridad Social y di que quieres cobrar toda la pensión de una vez, que no quieres todos los meses. ¿Verdad? Qué risa le va a dar al funcionario que te atienda, ¿verdad? Porque hay un tipo de pensión que es el de desempleo, que tampoco se lo regalan, también va incluido en las cotizaciones sociales, en la cobertura del desempleo, pero ahí sí que le permiten que usted pueda anticipar, si se queda en situación de desempleo, en determinadas circunstancias, que pueda anticipar el cobro entero. En las pensiones no. Entonces, ¿qué sucede con el tema de las pensiones? Pues sucede que es una bomba de relojería, como yo lo llamo, en la que las víctimas, si explota, ojalá no, si explota, las víctimas van a ser, pues no voy a decir 8,5 millones de españoles jubilados, van a ser más, porque cuando explote seremos más, porque la esperanza de vida, como hemos visto, se va alargando y cada vez seremos, digo seremos porque yo soy jubilado, seremos jubilados, ¿verdad? ¿Qué garantía hay de que vamos a cobrar las pensiones? Créanme que no hay ninguna, porque en todo caso se pagan con dinero y si no hay dinero no hay pensiones. Hay otra cosa esencial también en esta filosofía que nosotros tenemos, que es la educación. La educación tiene dos conceptos, o digamos hay dos conceptos a manejar en la educación. El primero es el de qué tipo de enseñanza. No voy a hablar yo de eso porque a pesar de que en su tiempo hice una carrera que hacía casi todo el mundo, que era maestro de primera enseñanza, nunca he ejercido de maestro, ¿verdad? Pero no tengo ni idea. O sea, puedo expresar mi opinión, pero prefiero abstenerme. Me voy a ir a lo que es el concepto económico, porque la educación cuesta dinero. Hay que pagar las universidades, hay que pagar las instalaciones, los profesores, el material, etc. Aquí, como estamos en un país que es parecido a aquel paraíso que yo hablaba al principio, a Jauja, pues todo gratis, venga, la educación gratis, y becas, y más y más. ¿Y por qué? Nosotros consideramos que tiene que haber unos niveles mínimos de enseñanza que han de ser obligatorios y gratuitos. Porque si una cosa es obligatoria, debería ser gratuita, tendría que ser gratuita, para que sea costosa, para que haya que pagarla, debería ser voluntaria. Y entonces yo decido si lo hago o no lo hago. Y otros niveles, unos niveles adicionales, otros 3 niveles, uno de carácter profesional y otros 2 de carácter académico, que sean pagados y el que quiera estudiar que lo pague. ¿Y qué puede hacer el Estado para ayudar a aquel que no puede pagarlo? ¿Darle una beca? Bueno, es una opción, pero estamos en contra de todo lo que sea subvencionar y pagar, porque eso tiene que salir de algún lado. Lo que debe hacer el Estado es anticipar el coste. Ahí sí que está justificado el préstamo en forma de, hay quien lo llama el cheque académico o el cheque. Estudia lo que quieras y no te preocupes, pero cuando acabes de estudiar y ganes dinero me lo devuelves, aunque sea sin intereses. ¿Por qué hemos de regalar? La sanidad, que lo he dejado para el final, es otra de las cuestiones, y quedarían muchas, pero intento reducir, ya me he extendido más de lo que pensaba. La sanidad es el gran problema de España, porque aquí estaremos muchos que tenemos un seguro de médicos, ¿no? No voy a hacer publicidad, no voy a nombrar aquí, bueno, Sanitas, Adeslas, en fin, un seguro médico. Y además tenemos, la mayoría, la seguridad social, que es gratuita. Cuando digo gratuita, lo entrecomillo, gratuita para nosotros. Y tenemos 2 seguros. Y mucha gente tiene la seguridad social gratis y se va a la privada porque tiene un seguro. Y si se están pagando las dos, ¿por qué no dejamos
que la sanidad la elija cada uno y en vez de gravar en las contribuciones sociales a los trabajadores, en realidad a las empresas, con una carga adicional para mantener la sanidad, no dejamos que sea el propio receptor, el propio interesado el que decida qué hay. Alguien me podría decir que existe una norma de un concierto para que en las empresas se pueda optar por la asistencia sanitaria privada o la pública, pero eso no resuelve tampoco la cuestión. La cuestión es que estamos pagando. Creemos, y aquí tenemos un compañero que entiende algo del tema, ¿verdad?, que la seguridad social o lo que es la asistencia sanitaria tiene que ser, desde luego, gratis, pero para lo que son las cuestiones realmente necesarias. No voy a decir de vida o muerte, pero realmente necesarias. Amigos, ya está bien de que tengamos que estar pagándolo todo de todos los que vienen de fuera, de los de aquí, de los demás, y que además, incluso que nos traten, alguno de aquí tiene alguna experiencia en ese sentido, que nos traten peor a nosotros que a aquellos que vienen de fuera y que no acreditan absolutamente nada. Con todo esto, termino esta exposición de presentación del partido señalando que pretendemos que la Constitución establezca un número máximo de cargos públicos que no sean funcionarios a 3 por cada 1000 habitantes. Creemos que ya está bien 3 por cada 1000 y que los funcionarios públicos también estén limitados a 52 por cada 1000 habitantes. Y cuando hablo de funcionarios públicos me refiero a todas las administraciones del Estado, desde a la autonómica no, porque como les he dicho, pretendemos que desaparezca, pero a todas las administraciones del Estado. ¿De qué forma llegar a eso? ¿Despidiendo a gente? No, hay otra forma, sencillamente no convocando más puestos y dejando que el transcurso del tiempo se encargue de reducir esa cifra por el simple procedimiento de las jubilaciones. Les he aburrido un poquito, mis disculpas, y sí me gustaría transmitirles una última cosa. Lo que sea de España es lo que seamos capaces de hacer nosotros. Nadie nos lo va a hacer. Olvidémonos de dejar que los demás nos lo den hecho. Den ustedes un paso adelante, ya son unos, transmítanlo en el sentido que sea, no necesariamente comulgando con estas ideas, pero den un paso adelante y participen, porque estamos hablando de su país, de su tierra, de su vida, no de la de los demás. Muchas gracias.